¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación, con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal y el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues estamos en el mes de enero, prácticamente estamos a la mitad de enero y en estos 15 días tenemos mucha información en materia fiscal. Y antes de iniciar con el tema del día de hoy y presentar a nuestro invitado, nada más darles a conocer pues lo que el SAT hace un par de días dio a conocer en cuanto al tema de las devoluciones de saldo a favor de IVA. Por ahí hubo una conferencia donde dieron a conocer que van haciendo uso de la información electrónica que les proporciona el contribuyente, que reciben a través de terceros. Bueno, pues las devoluciones de saldos a favor de IVA de montos menores a 100,000 pesos prácticamente se harán en forma automática en un periodo de 5 días. Ya que la autoridad se valdrá de la información, como lo comento, que obtiene de forma electrónica, verificará que sea congruente con lo que tiene en sus bases de datos y si todo es correcto procederá a la devolución del saldo a favor. También en cuestión electrónica, por ahí ya dio a conocer que la declaración anual de personas físicas de este año también gozará del beneficio del tema electrónico, en el sentido que estará la información precargada tanto de los ingresos como de las deducciones y que incluso por ahí al final si el contribuyente está de acuerdo con la información que esté plasmada, le va a aparecer las diferentes cuentas que el SAT tiene registrada del contribuyente para que seleccione en cuál desea que se le deposite y se proceda a depositar el saldo a favor. Entonces, prácticamente en los primeros días del mes de abril, muchos contribuyentes ya podrán contar con su devolución de impuestos. Y bueno, pasando a lo que es ya el tema del día de hoy, pues dar la bienvenida aquí a nuestro invitado, al licenciado Jesús Antonio Rodríguez, el delegado de la Prodecon aquí en el Estado de Nuevo León. Jesús, gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, Hugo. Es un placer estar aquí y que tus radioescuchas sepan lo que estamos haciendo ahí en Prodecon. Y bueno, estoy a tus órdenes. Pues si te parece, iniciamos el tema del día de hoy, pues es la cuestión de las auditorías electrónicas, ¿no? Que ahorita comentaba que a raíz de la cuestión electrónica la autoridad empezará a agilizar una serie de trámites con los contribuyentes, pero también quiere decir o implica que va a revisar de manera electrónica a los contribuyentes, ¿no? Y quizás para muchos de los contribuyentes, pues esto da miedo, ¿no? Y por ahí tú nos puedes compartir información al respecto. Sí, claro que sí. Como podemos recordar, y todos los radioescuchas lo habrán escuchado en alguna ocasión, el tema de la contabilidad electrónica es algo que el SAT ya venía implementando desde hace tiempo. Incluso ya lo había reformado el código para incluir como una revisión fiscal, una auditoría, la contabilidad electrónica. Así es. Eso no quita y no implica que el SAT ya no va a poder llevar a cabo sus visitas domiciliarias como lo hace o sus revisiones de gabinete. Ahora lo que va a hacer es que va a revisar a los contribuyentes a través de la propia contabilidad electrónica que el contribuyente previamente ya había subido a la plataforma de buzón tributario. Y eso, bueno, pues sí genera cierta expectativa por parte de Prodecon también, porque el contribuyente sube su contabilidad a las cuentas que la autoridad le está ahí señalando, los vas a depositar en esas cuentas y yo te voy a estar observando y voy a estar pudiendo revisar y hacer cruces de información. Exacto, y con estos cruces de información, pues de ahí ya, digamos que la autoridad va a obtener ciertas conclusiones que posteriormente dará a conocer a cada contribuyente. Exactamente, todo esto va a ser un tema de una revisión que hasta ahorita, al menos aquí en Nuevo León, no nos ha llegado un contribuyente que nos haya dicho que ya le hayan notificado vía buzón tributario que se inició alguna facultad de comprobación de este tipo. Sin embargo, la instrucción por parte de la Procuradora es que estemos muy atentos, que le hagamos saber a todos los contribuyentes que las puertas de Prodecon están abiertas para cuando se inicie alguna fiscalización de esta naturaleza,
puedan acudir con nosotros y nosotros darle un puntual seguimiento en cuanto a que pudiese existir, si es que hay el caso, alguna violación de derechos de contribuyente. Hay que recordar que en Prodecon tenemos el servicio de la queja, y esta queja se lleva a cabo en cualquier etapa y en cualquier momento del procedimiento de fiscalización. Llámese una visita domiciliaria de esas que van a tu domicilio, te están revisando, una revisión de gabinete donde tú le llevas toda tu papelería al SAT a sus oficinas, o en este caso a través de una revisión de contabilidad electrónica. Y bueno, que como comentas, esta revisión pareciera que es algo virtual, que no te das cuenta. Sin embargo, está plasmada en la disposición que la autoridad tiene que dar a conocer al contribuyente que va a empezar a ejercer las facultades de manera electrónica, ¿no? Exactamente, de hecho, no podría quedar sin ninguna garantía de audiencia para el contribuyente, sin que sepa tampoco que le van a iniciar una revisión. El contribuyente tiene que tener la certeza jurídica de que la autoridad va a actuar dentro de un marco legal, y es ahí donde, cuando considere que la autoridad se está saliendo de ese marco legal, puede acudir con nosotros. Si nosotros envía queja, podemos apoyarlo como un defensor del contribuyente. Y aquí también por eso lo importante del buzón tributario, ¿no? De estar revisando qué información tenemos en el buzón tributario, y cuando se dé esa situación, pues ver que la información sea clara, sea precisa, y en caso de cualquier duda, pues acudir a la Prodecon. Claro, ese tema, por ejemplo, el buzón tributario, el SAT pues se ha jactado de que su plataforma es bastante sustentable, pero bueno, puede que tenga algún error en alguna ocasión, puede ser que tú entres a tu buzón tributario y la página no esté funcionando, y quizás sea tu último día para presentar algún escrito o adjuntar alguna información, y eso es muy importante, ¿no? Es importante que los contribuyentes que tengan esta problemática le den un pantallazo, impriman la pantalla y nos la lleven como prueba dentro de la queja, para nosotros poder decir, ¿sabes qué? El contribuyente cumplió en tiempo, tu sistema en ese momento no estaba en funciones, y aquí está la prueba de ello. Claro, el SAT, pues, insisto, siempre ha señalado que le pone mucha atención al tema del sistema para que no ocurran estas situaciones. Pero bueno, habría que ver, porque al momento de empezar a llevar a cabo varias visitas de esta naturaleza y que los contribuyentes utilicen la plataforma, pudiera alentar un poco el sistema. Sí. Y digo, esta cuestión de las auditorías, pues al final son electrónicas, y por ahí en los números que manejaba la Prodecon, pues sí son bastante considerables, porque esto es paralelo, como decías, a las auditorías que tradicionalmente hace la autoridad. O sea, el tema de visitas domiciliarias y toda esa cuestión va a seguir. Esto es algo adicional, entonces la presencia del fisco se sentirá más en este 2016 y será vía electrónica. Así es, se sentirá más, y de hecho en un boletín que publicó Prodecon, que está en nuestra página www.prodecon.gov.mx, el boletín es el primero de 2016, y precisamente Prodecon señala sobre las nuevas revisiones electrónicas que el SAT practicará a partir de este año. Y se calcula más o menos entre 7,000 y 10,000 auditorías electrónicas, aunadas a las que ya tradicionalmente venía haciendo el SAT, que son alrededor de 25,000 al año. Y digo, y aquí al hablar de auditoría electrónica, pues prácticamente al SAT le va a costar lo mismo auditar a alguien grande que a alguien pequeño, porque pues al final ya tiene la información en su plataforma. Entonces eso de que yo soy chiquito y no me van a voltear a ver, pues... Sí, no, es que precisamente yo creo que esa es la intención de la autoridad fiscalizadora, que con este tipo de revisiones podrán abarcar todavía un universo más grande sin tanto esfuerzo humano. Exacto. Digo, ahorita, por ejemplo, como se llevan a cabo las visitas domiciliarias, se utilizan 2 o 3 auditores para acudir a una empresa, hacer revisiones de papeles, luego en un gabinete llevarlo a la autoridad, cajas y cajas y cajas de información y documentación. Entonces se empieza a ser tedioso y largo el procedimiento. De ahí que en ocasiones existan suspensiones de plazo por algunos supuestos específicos. Creemos que con estas fiscalizaciones electrónicas, la autoridad se le facilitará llegar a más número de contribuyentes, como tú dices, contribuyentes pequeños, contribuyentes grandes, siempre y cuando también los contribuyentes estén cumpliendo con su obligación de subir su contabilidad electrónica, que es un punto muy importante. Así es, y bueno, y que todo esto, como lo comentaba hace rato, pues a través del buzón tributario. Ahorita ya muchas de las herramientas y opciones que tenían los contribuyentes para cumplir sus obligaciones se han centrado a través del buzón tributario. Entonces el buzón tributario es esencial para poder tener el contacto con la autoridad. Así es. Aquí se va a tornar un tema muy, muy complejo, porque he estado en pláticas o en reuniones donde todavía hay gente que dice, es que tengo clientes, contadores que me dicen, tengo clientes
que están negados a tener el buzón tributario o a subir su contabilidad al buzón tributario. Entonces, sí tiene que permear esto. De entrada es una obligación que está establecida en la ley, subir la contabilidad para ciertas personas. O sea, hay que recordar que los que están en el RIF y otro régimen especial, pues no tienen obligación de llevar el buzón tributario. Exactamente. Ellos están en mis cuentas. Pero habrá otros que sí tengan la obligación de subirle su contabilidad electrónica, y con lo que dices está bien. Si es una obligación que está establecida en ley, hay que cumplirla. Pero también siempre vigilando que la autoridad no se exceda, que la autoridad no lleve a cabo actuaciones que no estén dentro del marco legal, que la autoridad no notifique algo indebidamente. Aquí va a entrar un tema de notificación vía correo electrónico, que es un tema también que va a generar mucho de dónde analizar ese tema. Cuándo se considera presentado, cuándo se considera notificado algo. Y además también viene una ventaja para el contribuyente, que el buzón tributario está habilitado a las 24 horas del día. Ya no tienes que ir corriendo a la oficina del SAT a las 3 de la tarde antes para de que no te cierren. Exactamente. Sí, y digo, toda esta cuestión que digo, ahorita ya se ha dado, o se conocen casos de aquellos contribuyentes que se ampararon con la cuestión del tema de la contabilidad electrónica y que por ahí les otorgaron el tema de la suspensión, que pues digamos se vieron liberados de la obligación de enviar lo que era el catálogo y la balanza, pero también el buzón tributario por ahí pues se dieron cuenta que pues se cerraron las puertas, ¿no? Ya no tenían esa comunicación con la autoridad, y algunos otros trámites que debían de cumplir o proporcionar información a través del buzón tributario, pues empezaron a tener problemas por no poder hacerlo. Así es. Fíjate que hubo un juzgado auxiliar que vio el tema del amparo en contra de la contabilidad electrónica, y al momento de emitir la suspensión se excedió un poco en la medida al señalar que se suspendía y se otorgaba la medida para efecto del que el contribuyente no subiera su contabilidad, pero además le inhabilitó el buzón tributario, lo cual pues generó pues un beneficio en cuanto a que obtuvo esa suspensión, pero le quitó el buzón tributario. Entonces iba al SAT del contribuyente y el SAT le decía, pues es que tengo inhabilitado tu buzón por instrucciones del propio juez. Exacto. Entonces, nosotros en Prodecon lo que hicimos fue, de los asuntos que se presentaban en Prodecon por parte de Contabilidad Electrónica, se promovió un incidente de modificación a la suspensión con el juzgado, para efecto de decirle, oye, ¿sabes qué? Lo que sí necesito que me quites, modifiques en la suspensión, es que me habiliten el buzón tributario, porque yo tengo que cumplir otras obligaciones fiscales formales a través del mismo. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, yo invito aquí a los contribuyentes que tengan esta problemática, que tengan bloqueado su buzón tributario porque se hayan ido al amparo, a que acudan con nosotros y nosotros analizar su caso para efecto de ver si existe la posibilidad de presentar el incidente de modificación a la suspensión. Sí, porque este tema es vital para trámites ahorita de devoluciones, compensaciones, que todo es a través del buzón, y si no tienes buzón, pues prácticamente le está costando dinero al contribuyente. Claro, incluso, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, uno de los trámites que a partir del 1 de enero también ya es obligatorio, y no hay hasta ahorita no hay un comunicado por parte del SAT donde diga que va a haber alguna excepción, es en la presentación del recurso de revocación. Un medio de defensa muy importante. Así que es. Incluso nosotros como Prodecon, cuando estamos como defensores del contribuyente, como abogados patronos, presentamos recursos de revocación, ahora tienen que ser a través del buzón tributario. Ya no puedes ir con tu recurso impreso en papel, firmado autógrafamente por el contribuyente, y presentarlo en la ventanilla de la administración local jurídica, ahora las administraciones desconcentradas, sino que tiene que ser a través del buzón tributario. ¿Y qué pasará? ¿Qué pasa con aquellos contribuyentes que tienen inhabilitado el buzón tributario? Así es. Van a tener un problema. Y bueno, aquí viene otro tema. Bueno, me voy a juicio, pero recordemos que el juicio tiene ciertos plazos. Si es sumario el asunto, tienes hasta 15 días. Si ya se pasaron esos 15 días, estarías extemporáneo. Si es ordinario, tienes 45 días. Pero se presta también al tema de las pruebas que puedas aportar en juicio, que hay una jurisprudencia que debemos recordar que salió en 2013, que te prohíbe presentar pruebas que no presentaste durante el procedimiento de fiscalización. Entonces se torna muy complejo el tema de no tener activo el buzón tributario. Y que, digo, volvemos a hacer énfasis, toda esta cuestión es electrónica, ¿no? Aquí lo que está buscando la autoridad pues es deshacerse del papel y aprovechar la tecnología. Y la tecnología en cuanto a la información que proporciona el mismo contribuyente y terceros. Aquí la cuestión es cómo utilizar esa información para
detectar cuáles son tus áreas débiles, porque al final del día la autoridad con los sistemas que tiene, con la capacidad que tiene, lo va a hacer. Entonces la idea es poder implementar acciones preventivas y tener la tranquilidad que al momento que la autoridad revise la información, pues no vaya a saltar alguna discrepancia. Sí, claro. Por ejemplo, el tema de la autoridad, pues ya tenía información a través de las declaraciones que siempre han estado como obligaciones formales de presentar de provisionales, definitivas, bimestrales, las anuales, y era una forma de que la autoridad se podía conocer cómo iban siendo tus operaciones y hacía sus propios cruces con tus proveedores a través de las DIOT, con tus clientes. Pero ahora creo que la autoridad dijo, bueno, no me basta nada más esa información, ahora quiero ver, además de lo que me estás declarando, quiero ver tu contabilidad y además me la vas a manejar en estas cuentas que yo te digo cómo me lo vas a clasificar, que es lo interesante, ¿no? Exacto, sí, y también que todavía muchos contribuyentes no están conscientes de la trascendencia que tiene que enviar la balanza, porque digamos, los contadores o aquellos que entiendan el tema contable y financiero, pues sabrán que con la balanza allí la autoridad puede saber si estás ganando, si estás perdiendo, qué margen de utilidad tienes, si eso tiene que ver con tu coeficiente, una serie de indicadores de información adicional que la autoridad anteriormente no tenía. Entonces, prácticamente es llevar la información al día y cero errores, ¿no? Porque ya el regresarte a corregir algo es algo ya muy costoso para el contribuyente. Sí, tienes toda la razón. De hecho, por ejemplo, ese tema de la contabilidad electrónica, insisto, Prodecon lo vio como una obligación establecida en ley, está bien. Sí se presentaban amparos en contra de la reforma, pero sobre puntos muy específicos. Sí fue muy respetuoso Prodecon en cuanto a que si era una obligación formal establecida en ley, emanada del Congreso, adelante. Pero siempre vigilando que la actuación de la autoridad no transgreda los derechos del contribuyente. Bien lo que dices ahorita. La autoridad, si puede haber una declaración anual, una provisional o diferentes declaraciones que ya estabas obligado a subir al sistema, el hecho de mandarle primero la balanza como lo establece la disposición, es como que quiero ver tu panorama general y de ahí se da una primera impresión. Si tú me estás declarando acá 0 ingresos y no sé cuántos millones de pérdidas y tu balanza me está diciendo completamente lo contrario, ahí es donde se empiezan a prender los focos rojos. Ok, hay facultades de la autoridad de entrar a revisar, estamos de acuerdo, pero de con lo que dice es, hazlo con los medios legales y cumpliendo las formalidades establecidas en ley. Digamos que en pocas palabras, la Prodecon no está cuestionando el qué, sino el cómo se hacen las cosas. Cómo se hacen las cosas. Que se respeten los procedimientos, lo que marca la disposición y sobre todo que esto es nuevo, ¿no? Este tema electrónico es nuevo para el contribuyente, no para la autoridad, entonces pues como lo comentabas, o sea, ahora sí que mucho ojo y darle un seguimiento con lupa porque puede ser simplemente no que la autoridad esté abusando de su autoridad, sino simplemente un desconocimiento, una cuestión de aprendizaje que es algo sin intención, sin embargo, pues puede perjudicar al contribuyente. Claro, y toda actuación que el contribuyente siente que le pueda lesionar, que incluso que no la entienda, nosotros tenemos un área en la Prodecon, aquí en la delegación, que ahorita daré los datos de la misma, de asesoría, donde pueden acudir ahorita, preguntarnos, oye, ¿cómo está eso el buzón? ¿Qué puedo hacer? Ahorita se torna muy importante que los contribuyentes conozcan la función de Prodecon por el tema de las declaraciones anuales que ya están casi que, parecería un poquito lejano abril, pero realmente no, después se empieza a acercar el tiempo, así es. La gente lo deja para el último mes, y todos aquellos contribuyentes que quieran acudir con nosotros a preguntarnos respecto de deducciones personales que pueden hacer valer, cómo presentar una declaración, dudas que tengan en materia fiscal. Ahorita con el buzón tributario, las puertas de Prodecon están abiertas. Para eso y para cuando ya les inician alguna revisión o hay alguna práctica de autoridad en esta materia de contabilidad electrónica, buzón tributario, que acudan con nosotros y a través de la queja podemos apoyar al contribuyente como un órgano defensor del contribuyente. Y digo, y ahorita que comentas que parecía muy temprano ahorita hablar de la declaración oral, yo también coincido que es un tema que debemos ver ya por la cuestión, por ejemplo, el caso de personas físicas que a lo mejor no están muy familiarizados con el tema electrónico y que están acostumbrados a manejar todo en papel. Bueno, pues en esta ocasión hay que verificar que el papel coincide con lo electrónico, ¿no? Porque si lo electrónico no coincide, que hay alguna factura cancelada, algún error en el RFC, alguna cuestión por el estilo, la autoridad lo va a desconocer y en tu declaración anual pues vas a tener problemas. Entonces es el momento indicado para revisar la información y saber exactamente dónde estás parado.
Así es, y yo en este momento destaco, por ejemplo, la buena relación que llevamos con las administraciones desconcentradas de servicio del contribuyente. Los 3 administradores que están aquí en la zona, realmente es gente que se ha mostrado muy abierta a escuchar a Prodecon cuando vamos con ellos, que llevamos un contribuyente con alguna problemática. Si un contribuyente ahorita considera que quiere alguna asesoría por parte de Prodecon o que incluso quisiera acudir con la autoridad, pero quiere que Prodecon lo acompañe para sentirse un poquito más tranquilo, que hay una persona que lo va a apoyar, lo va a defender, adelante, estamos ahí a la orden en la delegación. Y bueno, también retomando el tema de ahorita de la contabilidad electrónica y los procedimientos de fiscalización a través de esta, hay que recordar también hubo el tema de los acuerdos conclusivos en esta materia. También, como lo hemos platicado en otros programas que me has hecho el favor de invitarme, el acuerdo conclusivo, pues ahorita nosotros ya traemos un poquito de camino andado en la delegación, ya tenemos 2 años manejando acuerdos conclusivos. El año pasado cerramos cerca de 67 acuerdos conclusivos en todo el año. El primer año, que fue cuando comenzó la figura, llevamos a cabo 24 acuerdos conclusivos, o sea, ha ido en incremento importante esta figura, y también esperamos que se dé en el tema de contabilidades electrónicas, de revisiones electrónicas. También se puede presentar el acuerdo conclusivo. Hay que recordar que el artículo 69, donde se establece la figura de conclusivo, establece que este procede cuando se lleven a cabo visitas domiciliarias, gabinetes o revisiones de contabilidad electrónica. No, y digo, esto es muy importante tenerlo presente, porque pues el acuerdo conclusivo es pues de manera amistosa hacerle ver a la autoridad ciertos documentos o cierta información que a lo mejor pasaron por alto en su momento, y que es una segunda oportunidad para que revalore la información y reconsidere la postura que en su momento emitió la autoridad. Así es, como lo hemos platicado, el conclusivo nació con la idea de evitar que los asuntos que se estaban fiscalizando se lleguen a judicializar. Antes de ir al juicio, antes de pelearte con la autoridad, vamos a sentarnos con Prodecon como intermediario para poder llegar a algún acuerdo y dirimir la controversia. Y creo que esto es bastante trascendente porque, pues, recordemos, o sea, al hablar de temas electrónicos, la autoridad está viendo documentos, está viendo cuestiones electrónicas, y a veces por la complejidad de la operación del contribuyente o de alguna situación en particular, pues a lo mejor lo electrónico ahora sí que no refleja la realidad, ¿no? Claro. Y que hay ocasiones o hay situaciones donde el contribuyente pues tiene que explicar de viva voz cuál es su procedimiento de operación, cómo sucedieron las cosas, para que efectos la autoridad pueda entender el caso y ahora sí ya comprende el por qué a lo mejor de forma electrónica concluyó algo que no se asemeja a la realidad. Sí, y con mayor razón, fíjate, tienes mucha razón en ese punto, porque si en una visita domiciliaria donde el auditor va a la empresa, la observa, está viendo cómo se maneja más o menos la empresa, cuál es el tipo de giro, a veces señalan irregularidades porque no alcanzaban a comprender realmente cuál era el punto o por qué contabilizan de tal o cual manera alguna operación. Pues en este caso de contabilidad electrónica, pues peor aún, porque solamente vas a ver documentos, vas a ver facturas, vas a ver pólizas, vas a ver balanzas, y bueno, menos vas a lo mejor la autoridad un poquito menos va a alcanzar a comprender la dimensión del giro de la empresa, a qué se dedica, por qué contabilizó así, por qué lleva a cabo sus registros de esa manera. Y es donde creo que más debemos de intervenir nosotros como Prodecon para ayudar al contribuyente. No, digo, somos intermediarios en esta figura, pero sí lograr que en la mesa de trabajo la autoridad pueda bajar al nivel del contribuyente y entender cuál es su punto, ¿no? Sí, porque ahí yo creo que algo básico es entender cuál es el negocio del contribuyente, a qué se dedica, cómo lo hace, para ahora sí ya poder comprender la cuestión de los documentos, ¿no? Porque pues primero es la operación y los documentos es el accesorio, no es lo que respalda lo que está haciendo el contribuyente, ¿no? Así es, así es. Y bueno, y también digo, si ahorita le aunamos también el comercio electrónico y toda esa cuestión que es algo nuevo y quizás también para la autoridad fiscal, pues es difícil comprender todo esto únicamente viendo documentos electrónicos. Claro, a veces no lo entiende porque dice, bueno, es que no me queda claro porque no veo algo palpable, no veo a un trabajador que sale con una camioneta, con un flete, y los contribuyentes dicen, bueno, es que yo lo comercializo de manera distinta, ¿no? Lo compro por internet, lo mando a que se embarque en tal lugar y que le llegue a mi cliente. O sea, obviamente yo no tengo a alguien físicamente que lo haga. Exacto. Y es cuando la autoridad dice, bueno, no tienes esa infraestructura para poder llevar a cabo tu operación. Y bueno, es un tema que hemos manejado bastante ahí en la delegación. Tenemos asuntos que estamos tratando nosotros de
de llegar a de como intermediarios, las partes del contribuyente y la autoridad lleguen a ese consenso que tanto se busca en el acuerdo conclusivo. Así es. Y bueno, Jesús, prácticamente estamos en los últimos minutos del programa. ¿Y cómo lo pudiéramos concluir? ¿Cuál sería aquí el consejo para los contribuyentes en ese tema de la auditoría electrónica, ¿no? Sí, el consejo es que en cualquier momento que se les inicie una auditoría de esta naturaleza, que sientan que hay alguna situación que está desapegada a derecho o que incluso tengan la duda, que acudan con nosotros a la delegación. Te paso el dato de la delegación. Por favor. Ya lo hemos manejado aquí. Estamos en calle Costa Rica, número 340, en la colonia Vistahermosa. De cuenta, no tiene ningún pierde, entras por Enrique Celivas, 3 cuadras, la mano izquierda. Ahí estamos. El correo de la delegación es delegacionnuevoleon@prodecon.gov.mx, ¿Y el horario que tienen ahí en la delegación? Estamos de 9 a 5 de la tarde en atención a todos los contribuyentes. La atención a veces es por teléfono, es vía correo electrónico, no tienen que acudir forzosamente, pueden enviar un correo electrónico y les contestamos de la misma manera, o los invitamos a que acudan si es que tienen alguna duda. En el tema de ahora para lo de las declaraciones anuales, igual invito a todos los contribuyentes a que acudan a la delegación para asesorarse por si tienen alguna duda. Y bueno, también aprovecho tu programa para comentar el tema de los créditos fiscales que emite el gobierno del Estado, la Secretaría de Finanzas. Así es. Ya lo he destacado en otros foros. Estos créditos fiscales, cuando los emite Finanzas, normalmente lo que estamos haciendo es manejarlos vía queja. Y vía queja le pedimos informe a la autoridad y la autoridad nos está dejando sin efectos la mayoría de los créditos fiscales porque no tienen un sustento jurídico. Okay. Creemos que ahí hay un punto que hay que platicar con la autoridad fiscalizadora del Estado. Y bueno, los invitamos para que puedan acudir a esos asuntos. Muchas gracias, Jesús. Con esto concluimos el programa del día de hoy. Esperemos que esta información haya sido de utilidad. Me despido, el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.